Bienvenidos y bienvenidas al evento de rendición de cuentas 2015 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Para el Defensor del Pueblo y todo su equipo de trabajo es muy importante contar con su presencia el día de hoy, pues este evento está pensado para la gente, para ustedes, para fomentar su participación en todos los procesos de nuestra institución. En este espacio buscamos de una forma más cercana contarles sobre nuestro trabajo, nuestros principales hitos y las metas que tenemos para este nuevo año. Desde la Constitución del 2008, la rendición de cuentas se ha instaurado como un derecho ciudadano y una obligación de todas las instituciones públicas, las cuales deben presentar ante sus mandantes los resultados del ejercicio de su gestión. Y qué mejor forma de exponer nuestra labor que a través de la presentación de casos emblemáticos en los que hemos trabajado de forma incansable, con el fin de lograr un solo objetivo, la tutela de derechos. A continuación les presentamos un video en el que se resumen datos, cifras y los procesos más significativos del 2015 sobre la gestión y administración de recursos, así como de los avances conseguidos en materia de derechos humanos, política pública y atención de casos. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Informe Anual de Labores 2015. La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la institución nacional de derechos humanos que promueve, divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, así como de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y los derechos de la naturaleza. En ese sentido, el trabajo institucional aborda varios ámbitos, tanto para la protección como para la promoción de derechos. Es así que de enero a diciembre de 2015, la Defensoría del Pueblo realizó 28.238 asesorías y receptó 17.052 peticiones, de los cuales resolvió 13.272 casos. Sobre la educación en derechos humanos, en cambio, se efectuaron 215 procesos educativos y se realizaron 591 talleres, ferias y conferencias, beneficiando a 16.644 personas. En lo que se refiere al programa de reparación de víctimas, la Defensoría del Pueblo atendió de forma personal e individualizada a 329 personas, de las cuales 246 corresponden a víctimas directas y 63 a víctimas indirectas. En material de movilidad humana, se atendieron 457 casos de personas en movilidad, quienes demandaron igualdad y no discriminación, derecho al trabajo y derecho de petición ante instancias públicas. Sobre el fortalecimiento institucional, este año se invirtió en tecnología, talento humano e infraestructura. Es así que para el monitoreo al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se consolidó un proceso informático que permite acceder en línea y dar seguimiento a las obligaciones de las instituciones. Además, con el fin de facilitar información en derechos humanos, se creó la Biblioteca Digital Especializada, en la que constan conceptos básicos sobre derechos humanos, informes temáticos, resoluciones defensoriales, entre otros. Uno de los procesos emblemáticos que se realizó en el 2015 fue la emisión de una resolución en la que se dispuso que todas las vacantes existentes en la Defensoría del Pueblo, bajo las modalidades de contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales, serán llenadas por personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Es así que se logró incorporar un total de 35 personas, entre afroecuatorianas, adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad y o trabajadoras sustitutas, migrantes retornadas, montubias, jóvenes, personas GLBTI y personas con enfermedades catastróficas o alta complejidad. En cuanto a la infraestructura, la Defensoría del Pueblo ahora cuenta con 38 oficinas en el territorio nacional y 8 en el exterior, 3 en Estados Unidos, 2 en México, 1 en Italia y 2 en España. A nivel internacional, Ecuador ocupa la presidencia del Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur, cuyo objetivo es la generación de información
y la producción de insumos para la incidencia en políticas públicas con un enfoque de derechos. A nivel iberoamericano, la Defensoría del Pueblo lideró un proceso de diagnóstico sobre políticas públicas frente a la trata de personas. Para finalizar, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, CIC, otorgó en marzo del 2016 el certificado de acreditación Estatus A para la Defensoría del Pueblo de Ecuador por la labor realizada en tutela, protección y promoción de derechos humanos y por el compromiso con los convenios internacionales. El 2015 fue un año de grandes logros y este 2016 está lleno de retos enfocados en la protección y promoción de derechos humanos. Nuestro compromiso es seguir trabajando por un mejor Ecuador, más inclusivo, respetuoso y solidario. Agradecemos la presencia en este evento al doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, doctor Hugo Jácome, Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, doctora Paulina Aguirre, Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Mogrovejo, representante de la Defensoría del Pueblo en el Cordicón, doctora Cecilia Armas, Fiscal General Subrogante, doctora Tatiana Ordeñana, Magistrada de la Corte Constitucional, doctora Doris Gallardo y Javier Burbano, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señora María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador, representantes y delegados de las instituciones públicas, colectivos sociales y público en general. La Defensoría del Pueblo de Ecuador realiza este evento de rendición de cuentas con el objetivo de transparentar con la ciudadanía las labores efectuadas en el año 2015. Para ello, durante los meses de febrero y marzo se efectuaron varios procesos de diálogo en todas las provincias del territorio nacional con el fin de establecer una interrelación entre las autoridades locales y las personas a quienes nos debemos. Hoy les presentamos los resultados de este trabajo que se realiza con calidez humana, sentido de solidaridad y entrega. Pero ¿quién mejor que el señor Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, para presentar los resultados de su gestión? Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, efectivamente, como ya se dijo en el video y en la introducción, estamos cumpliendo 20 años. 20 años de creación constitucional de la Defensoría del Pueblo. Nació constitucionalmente por primera vez en 1996. Si bien es cierto, operativamente empezó a funcionar en 1998. En estos años de funcionamiento han habido algunos hitos importantes. Fue ratificada en la Constitución de 1998, en donde tuvo competencias específicas, fundamentalmente de observación de los derechos humanos en el país. Y también fue confirmada en la Constitución del 2008, la que nos rige actualmente, ya con un cúmulo de competencias desarrolladas y con la particularidad de formar parte de la función de transparencia y control social, con la que venimos participando con nuestras instituciones fraternas. La Defensoría normativamente ha cambiado mucho durante estos años de funcionamiento y es porque ha venido adquiriendo muchas competencias por el desarrollo y por la creación de distintas leyes. Creo que las más importantes para mencionar es la de la Ley de Consumidores y Usuarios. Como ustedes van a ver en los números posteriores, esto cambió la vida institucional de la Defensoría, fue a principios de siglo, y actualmente el número de casos que tenemos respecto a consumidores y usuarios que atendemos a la gente supera el 60%. Esto significa que tenemos que estar preparados precisamente para dar esta atención. En el año 2004 se implementó una nueva competencia también, que es la de garantizar el derecho a acceso a la información pública y transparencia. Con la creación de la LOTAIP nos dio pues importantes competencias al respecto, sobre lo que también haremos referencia. Creo que una de las competencias más importantes, ratificada en la Constitución del 2008, es la del patrocinio de garantías constitucionales. Efectivamente, así como a veces nos confunden con la defensoría pública, y aquí está mi querido amigo Ernesto Pazmiño para ratificar que lo que digo es verdad, y la gente busca defensores públicos en materia penal, en materia de trabajadores,
La Defensoría del Pueblo tiene los defensores en materia de garantías constitucionales. Cuando se necesita un habeas corpus, un habeas data, una acción de protección, somos nosotros quienes llevamos adelante estas acciones constitucionales. También se nos incrementó competencias en cuanto a la protección de las personas con discapacidad en la vigente Ley Orgánica de Discapacidades. Estamos llevando adelante la reparación a favor de víctimas de graves violaciones de derechos humanos por la Ley de Reparación de Víctimas y tenemos una competencia importante respecto a la prevención de la tortura, puesto que se ha instituido en la Defensoría del Pueblo el mandato de Naciones Unidas respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir, las competencias que tenemos actualmente son muy amplias. Por supuesto, dividimos nuestro campo de trabajo en lo que es tutela, atención a la gente, en lo que es educación en derechos humanos y también en un ámbito de incidencia en política pública y normativa, nunca descuidando estas competencias que he acabado de mencionar. En el ámbito de tutela, ¿qué ha pasado en la Defensoría? A la Defensoría, cerrando números, yo sé que en pantalla van a aparecer números exactos, pero cerrando números, a la Defensoría ingresaron aproximadamente 45.000 personas el año pasado. De las 45.000 personas que ingresaron, 28.000 casos fueron lo que nosotros denominamos asesorías. ¿Qué significa? Significa que muchas veces la gente en su desesperación, en su angustia, en su necesidad, no sabe a dónde acudir. Y la Defensoría del Pueblo siempre es un buen espacio como para ir a buscar ayuda. Recibimos a las personas, nos damos cuenta que no son temas de competencia directa nuestra, pero por supuesto vamos a acompañar a la persona, le vamos a asesorar, le vamos a indicar, le vamos a ubicar cuál es su problema y le vamos a llevar, cuando esto sea necesario, a la institución correspondiente. Si ustedes se fijan, gran parte del trabajo, son 28.000 casos de 45.000, prácticamente más del 60%, casi el 70%, nos lleva acompañando a las personas, intentando que encuentren una solución al problema en el que se encuentren. El resto de casos, aproximadamente 16.000 casos, los abrimos como expedientes, los abrimos como casos de vulneraciones de derechos o posibles vulneraciones de derechos, o esos casos derivan también en lo que mencionaba antes, pueden ser casos de consumidores o casos de usuarios. Es el 60% de los 17.000. ¿Qué son los casos de consumidores? Muchas veces la gente viene donde nosotros, compré una refrigeradora, estaba dañada, no me quisieron hacer valer la garantía, compré la computadora en el mismo sentido, o un auto. Los consumidores de bienes derivan a la Defensoría y la Defensoría tiene una competencia específica, una solución alternativa de conflictos. No es una mediación porque no es la ley de mediación la que nos rige en ese sentido, pero intentamos acercar a las partes. El 70% de los casos que llegan a la Defensoría del Pueblo se resuelven en nuestras oficinas. Los casos que no se resuelven en nuestras oficinas tienen un espacio en los juzgados de contravenciones en la función judicial. Por supuesto, tratamos siempre de que los casos se resuelvan y firmen actas de acuerdo en nuestras oficinas. El resto son casi 4.000 casos que lo denominamos de derechos, que puede pasar por derecho a la educación, derecho a la salud, derecho de la naturaleza, cualquier cantidad de derechos, los que ustedes se puedan imaginar, son parte de estos casos de derechos, y dentro de ellos creo que es importante también mencionar que hay un cúmulo grande de vigilancia de debido proceso. ¿Qué es la vigilancia de debido proceso? A veces la vigilancia de debido proceso les preocupa un poco, especialmente a las autoridades, ¿no? A las autoridades judiciales o a las autoridades administrativas, porque llega la Defensoría del Pueblo y dice, pues vamos a hacer una vigilancia del debido proceso, es una competencia constitucional. No significa la vigilancia que somos parte dentro del proceso, no significa que somos abogado de una de las partes dentro del proceso. La vigilancia significa que vamos a ver que los derechos del debido proceso y los que están establecidos en un procedimiento específico se cumplan. Muchas veces los procesos establecen audiencias, esta audiencia tiene que cumplirse. Las personas necesitan tener una defensa, tenemos que vigilar que la persona tenga una defensa. En ocasiones las personas necesitan un traductor porque no es su propio idioma por el que se está procesando a la persona.
no podemos continuar adelante si es que no existe un traductor. Es decir, vigilamos que los derechos dentro del proceso se cumplan, ¿no? Y en este sentido, claro, tenemos acceso a los expedientes, vemos que los expedientes estén bien manejados y cuando no están bien manejados levantamos un informe a la autoridad correspondiente para que tome en cuenta lo que nosotros estamos manifestando respecto a la vigilancia de debido proceso. Y por eso yo ciertamente sí animo a todas las autoridades a que colaboren con la Defensoría del Pueblo en este espacio que es muy importante, puesto que se está garantizando el derecho de la persona. Es independiente absolutamente de la gravedad de la acusación que exista contra la persona. Puede ser un juicio penal, o puede ser un juicio penal grave, o puede ser un sumario administrativo, puede ser cualquiera de los procesos. Independientemente de ello, todas las personas necesitan que sus derechos estén garantizados dentro del proceso y para eso la Defensoría del Pueblo puede realizar esta vigilancia procesal. Hemos resuelto el año pasado un poco más de 13,000 peticiones, con lo cual ustedes pueden ver que tenemos un déficit. Para mí, y lo voy a explicar, fue sorpresivo el tema de tener un déficit el año pasado respecto a la resolución de casos. En el año 2014 también resolvimos aproximadamente 13,000 causas. La diferencia con el año 2014 es que el año 2014 no recibimos 17,000 peticiones, recibimos 12,000 peticiones. 5,000 peticiones en un año de diferencia es un número muy grande. Hay que estar preparado para resolverlas. No hemos resuelto menos que el otro año, hemos recibido más causas. Y esto es importante decirlo, hemos hecho un análisis por qué estamos recibiendo más causas. Y estamos recibiendo más causas porque nos hemos fortalecido especialmente en el espacio de consumidores y usuarios. Nos están llegando más causas de consumidores que ven en la Defensoría del Pueblo una alternativa de solución de sus conflictos. Y también causas de afectaciones de derechos colectivos. Ahora vamos a ver más adelante, haré referencia, pero hay casos de inmobiliarias, personas que han sido vulnerados su derecho a la vivienda, por ejemplo, que son afectadas por cientos, se presentan por cientos de este tipo de vulneración y eso también aumenta los números de casos que recibimos y nuestra capacidad de actuación debe ser mayor. Y es importante también mencionar, porque siempre estamos, o al menos intentamos estar cercanos a los grupos de atención prioritaria. La Constitución, como ustedes saben, da un espacio muy importante a los grupos de atención prioritaria y para nosotros esa es una alternativa real de trabajo, de visibilizar la problemática de los colectivos y de acompañar en esa problemática. En este año hemos registrado casos directamente de grupos de atención prioritaria en un número de 5,720 causas que hemos acompañado. Hay muchísimos casos de derechos, no quiero dejar de mencionar algunos, porque seguramente nos acerca en el imaginario a lo que hace la Defensoría del Pueblo. A veces la gente cree que la Defensoría del Pueblo es un tema solamente de consumidores de bienes, usuarios, servicios públicos. Hay mucho más allá de ese trabajo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un caso muy importante respecto a una ciudadana ecuatoriana que necesitaba donar un riñón a su cuñada. La ley prohíbe este tipo de donación entre personas que no son muy cercanas, preveyendo que no pueda haber un tráfico de órganos. Teníamos un problema con la ley de por medio, decidimos interponer una acción de protección, interpusimos una acción de protección y efectivamente el caso se resolvió favorablemente para que esta ciudadana pueda donar el órgano que tanto necesitaba su cuñada. Tuvimos otro caso muy importante de una ciudadana ecuatoriana que fue llevada a Chile víctima de engaño, en donde se le ofreció un puesto de trabajo, seguridad laboral. Al final la persona fue y era un tema de trata. Ella fue con su hijo, estuvieron viviendo en Chile en pésimas condiciones. Todo su salario estaba... Se indicaba que tenía una deuda que cubrir por el pasaje de avión, por la vivienda, jamás recibía nada de su salario, estaba en un tema de trata de personas. Al final intervenimos y haciendo los contactos
correspondientes y coordinaciones correspondientes con las instituciones de los países, pudimos nuevamente traer a la persona a nuestro país. Fíjense, aquí hay un tema de los que le decía, el de Inmobiliaria Promaga. Inmobiliaria Promaga es una inmobiliaria que ofreció conjuntos habitacionales para las personas, especialmente las que vivían en el exterior, en España, en Italia también, y estos conjuntos habitacionales no se llegaron a construir. Mucha gente quedó estafada. Se calcula que son aproximadamente 3.000 personas las que tuvieron inconvenientes con esta situación. A la Defensoría del Pueblo llegaron 600 personas perjudicadas con las que hemos venido trabajando también con la empresa para que puedan recuperar su dinero, o en caso de que el conjunto siga adelante, porque esa es una alternativa, puedan al final recibir sus casas. Hay que recordar que nosotros tenemos como eje estratégico de trabajo, elegimos desde hace algunos años como eje estratégico de trabajo el derecho a la vivienda, porque nos damos cuenta que en nuestra sociedad el derecho a la vivienda entendida como un derecho, es una mercancía, no está tratada como un derecho, cuando muchísima gente invierte los recursos de su vida ciertamente en poder adquirir una vivienda y se queda en el vacío. Tuvimos un caso importante también, colectivo, hicimos una gestión defensorial por multas de la empresa eléctrica de Guayaquil. Instalaron unos medidores inteligentes en la empresa eléctrica de Guayaquil, lamentablemente estaban mal calibrados, personas que recibían una facturación de $20 por el servicio eléctrico, $20, $30, empezaron a recibir facturaciones de $400, $500. Llegaron a un número grande a la Defensoría del Pueblo, no se sabía lo que estaba ocurriendo, hicimos los acercamientos necesarios, pudimos detectar la mala calibración de los medidores y solucionamos esta problemática. Hubo un reconocimiento a la empresa eléctrica de su error y por supuesto estas cosas son importantes porque nos permite con las coordinaciones ir encontrando soluciones. Se solucionó a esas personas. Hubo un caso muy importante, no quería dejar de mencionarlo, porque también nos abre el imaginario de nuestra sesión. Fue el caso de un ciudadano iraní radicado en Ecuador. Este ciudadano tenía una orden de deportación y su caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia. En realidad él temía por su vida. Él había salido de su país natal porque se convirtió al cristianismo. Cuando él se convirtió al cristianismo empezó a tener muchos problemas, inclusive de que se pueda atentar contra su seguridad personal o contra su vida, y salió del país. Y se vino dando seguimiento a la deportación. Nosotros pusimos nuestro punto de vista en la Corte Nacional de Justicia respecto a que se temía por su vida si es que él regresaba a Irán, y la Corte Nacional de Justicia con mucha sensibilidad y además con muy buenos argumentos llevó adelante la opinión que había dado nuestra institución y no operó la deportación. El ciudadano ahora vive también con nosotros en Ecuador. Fíjese, son algunos de los casos que les puedo mencionar, pero los casos que lleva la Defensoría del Pueblo en este sentido son muchos, ciertamente, y por supuesto estamos muy contentos de poder apoyar a la gente. Tenemos otro espacio que está dentro del ámbito de tutela también, que lo hemos venido trabajando quizá con un poco más de fuerzas del año pasado. No tengo ninguna duda que aún necesitamos reforzar nuestro trabajo en esta materia, pero es el de reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. Como ustedes saben, existe una ley que establece que la Defensoría del Pueblo debe llevar adelante la reparación inmaterial de víctimas. Hasta diciembre del 2031 habíamos atendido a 329 personas, 246 habían sido víctimas directas, 63 víctimas indirectas, y por supuesto las peticiones de las víctimas, muy legítimas por cierto, giran en torno a varios temas. Muchos de estos giran en torno a un tema de salud, de atención física o de atención psicológica. Así que las coordinaciones que hemos debido hacer con otras instituciones del Estado, por ejemplo en este caso el Ministerio de Salud, para poder llegar con la atención necesaria a las víctimas, ha sido un trabajo arduo. No se ha ido solamente con el Ministerio de Salud, ha sido con otras instituciones, Ministerio de Educación, con CENESID, con Ministerio de Trabajo, etcétera, ciertamente para poder estar preparados para poder dar esta atención y reparar las solicitudes que hacen las víctimas. Cuando
el caso llega a la Defensoría del Pueblo y nosotros podemos llegar a acuerdos de reparación con las víctimas, enviamos los casos al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la ley, tiene la competencia de llegar a establecer con ellas un acuerdo de reparación material. Hasta diciembre del año pasado habíamos enviado 64 acuerdos reparatorios al Ministerio de Justicia. Yo ciertamente espero, después ya de un año de trabajo, que este año, a finales del 2016, casi todos los casos que hayamos atendido, estoy hablando de casi 400 casos, podamos enviar al Ministerio de Justicia. Como les indicaba al inicio, otra competencia que llevamos adelante es la de ser el mecanismo de prevención de la tortura. El mecanismo de prevención de la tortura no es un ámbito de denuncia o de conocimiento de casos individuales, para eso está el área de tutela. El mecanismo de prevención de la tortura lo que hace es levantar información sobre centros de privación de libertad e indicar en esta información o verificar en esta información si es que no se presentan o se podrían presentar condiciones de maltrato o de tortura. Por ejemplo, si no existen celdas de aislamiento o en qué condiciones están las celdas de aislamiento dentro de un centro de privación de libertad. Y no estamos hablando solamente de privación de libertad en cuanto a los centros penitenciarios, sino otro tipo de centros de privación de libertad que también existen, por ejemplo, en el ámbito de salud. Visitamos, hicimos 29 visitas, centros de privación de libertad de contexto penitenciario, visitamos centros de acogimiento de niñez y adolescencia, escuelas de formación militares, visitamos estaciones migratorias y hemos levantado los respectivos informes que siempre ponemos a consideración de las autoridades para que, conociendo cuáles son nuestras posiciones, tomen los correctivos necesarios en los centros que administran. Lo mencionado está dentro del ámbito de tutela, pero el ámbito de tutela, atención a la gente, no es el único ámbito que tenemos. Tenemos un ámbito de incidencia en política pública. Incidencia en política pública para nosotros significa que atender a la gente es importante, que educar en derechos humanos es importante, pero que hay algo más importante todavía, y es que los problemas se tienen que solucionar de raíz. Tenemos que conocer las causas de los problemas para intentar solucionar los efectos. No sacamos nada recibiendo a 100 personas por un tema de sobrefacturación del agua, si no vamos a resolver el problema en raíz de por qué se está sobrefacturando el agua. Es tan sencillo como eso, y en eso hay muchísimo trabajo, tanto en autoridades locales, en municipios, como en autoridades nacionales. Intervenimos nosotros, esto es hacer incidencia, tanto en normativa nacional como en ordenanzas, o hacer incidencia en la política que desarrollan adelante para poder lograr que los derechos humanos se transversalicen en esta política. Y dentro del área de incidencia, por supuesto, levantamos informes temáticos y hacemos publicaciones. Una de las publicaciones que realizamos el año pasado, creo que no está en pantalla, pero es importante, fue una publicación sobre el derecho a la vivienda. ¿Tienes las publicaciones? Muchas gracias. Tuvimos una publicación sobre el derecho a la vivienda, buena parte de nuestra rendición de cuentas, que espero les haya sido entregada, y si no, pues están listas para que los puedan llevar. Hicimos esta publicación, son criterios y estándares del derecho a la igualdad y no discriminación para la incidencia normativa y la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Eso para nosotros es absolutamente importante. Nosotros además tenemos como un ámbito estratégico de trabajo luchar contra la violencia y luchar contra la discriminación, y especialmente contra la violencia que genera la discriminación. Pero esto hay que saber llevarlo adelante de manera profesional, indicando en dónde están las causas, ciertamente. Y hay estándares a nivel internacional que nos dicen cómo se tiene que cumplir o hacer realidad un derecho en términos de igualdad. Cómo se tiene que realizar normativa para prever que esa normativa no está siendo discriminatoria. Cómo se debe realizar política pública para prever que esa política pública no está siendo discriminatoria. Eso es fundamentalmente lo que dice esta publicación. Y también hicimos una publicación, nos pareció muy oportuna, respecto a las contribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador a instituciones internacionales de derechos humanos. Las instituciones internacionales de derechos humanos, especialmente Naciones Unidas, o los órganos de Naciones Unidas, piden información a las instituciones nacionales con respecto a
qué piensan de un determinado asunto o qué información tienen respecto a un determinado asunto. Y así nos llega de personas en movilidad, de personas con discapacidad, de situaciones de discriminación. Nos llegan muchos temas que nosotros permanentemente levantamos de información en el país o recolectamos nuestra información y damos respuesta a los órganos internacionales que nos han solicitado esa información. Esa información estaba dispersa. Así que hemos reunido en esta publicación nuestras contribuciones a estos órganos internacionales y es una publicación muy importante. No están todas, ciertamente es imposible tener todas, pero hemos recolectado las más importantes. Y también dentro de nuestras publicaciones elaboramos la guía para el cumplimiento de entidades obligadas con la LOTAIF. Nosotros hace un tiempo emitimos una resolución 007. Esta resolución tiene como objetivo fundamental poder sistematizar los procesos para entrega de la información pública. Lo que pasaba antes era que se entregaba la información de cualquier manera. Yo recibía en la institución, en mi despacho, al principio, estoy hablando hace algunos años, recibía a las autoridades y llegaban con un montón de carpetas, las autoridades, ¿no?, ayudaban a cargar y decían, aquí está la información pública. Y esa información no se podía procesar siquiera, no la podíamos conocer, era imposible en aproximadamente 1.500 instituciones procesar ese tipo de información. ¿Qué es lo que hicimos? Estandarizar. Ahora tenemos, mediante un sistema informático, la posibilidad de recibir la información pública de manera estandarizada, ¿no? Y ya nos recibimos en documentación, pero esto significa una guía, por supuesto, no es fácil llevar adelante esto, así que elaboramos una guía en este sentido. Fíjense, respecto al mismo tema de cumplimiento de esta ley de transparencia, y les recuerdo que la ley dice, por cierto, especialmente a las autoridades que están aquí, que la ley dice que hasta el último día laborable de marzo las instituciones tienen que entregar esta información pública que han tenido en sus instituciones, y el último día laborable de marzo, bueno, es mañana. Así que, por favor, si es que aún no ha estado entregada esta información, les pido que tomemos precaución en este asunto. Pero yo estoy absolutamente satisfecho con la manera que ha crecido esta responsabilidad y esta obligación, principalmente esta obligación institucional. Fíjense, cuando yo llegué a la institución, el 10% de las instituciones públicas presentaban información pública a la Defensoría del Pueblo. El año pasado, de las 1.473 entidades que estuvieron obligadas del año pasado a presentar información, 1.324 cumplieron con el informe. Eso significa el 90%. Es un porcentaje muy alto. Otras lo presentaron, pero lo presentaron de manera incompleta. A ellas les vamos dando seguimiento y otras 111 instituciones no presentaron información. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero la ley no prevé un tipo de sanción respecto a esta falta de cumplimiento de la obligación y por eso nosotros le hemos puesto tanto esfuerzo en la concientización del tema. Generalmente de enero a marzo llevamos talleres a nivel nacional en todo el país para poder concientizar la importancia de entregar la información pública. Y no solamente es la información que se entrega en el transcurso del año, y ahora ya nos hemos preparado para eso, vamos monitoreando las páginas web de las instituciones para ver que efectivamente cumplan con lo que dice la ley. La información tiene que estar colgada en las páginas web y para eso también ya tenemos un sistema desarrollado. Otro espacio importante de trabajo, hemos visto tutela, hemos visto incidencia en política pública, otro espacio importante de trabajo es de educación en derechos humanos. Además de que es un espacio muy lindo, por cierto, ¿no? Educar en derechos humanos es uno de los espacios que lo desarrollamos con muchísimo gusto. Somos buenos haciéndolo, perdón que lo diga, porque hemos alcanzado una especialidad muy grande en ese sentido. El año pasado alcanzamos un total de 16.644 personas de manera directa a través de procesos educativos, capacitación, sensibilización, talleres, ferias y conferencias. Pero yo aquí quiero resaltar lo siguiente, que a mí esto es lo que me parece lo más importante que ha pasado en este tema, independientemente del número. Antes la Defensoría del Pueblo organizaba un evento, llegaban algunas personas y era una capacitación. Entonces, los niveles de capacitación sin metodología, sin poder alcanzar objetivos claros o realizados de cualquier manera, se contabilizaban como capacitaciones. No todo es capacitación, no todo es capacitación. Hay espacios de sensibilización
en derechos, hay otros que son talleres, hay otros que son ferias, hay conferencias. Hemos podido dividir y le hemos puesto metodología a cada una de ellas. Actualmente, un delegado en provincia, ¿no?, cualquiera sea esa persona, debe planificar el acercamiento con la gente, con los servidores del Estado, anualmente, para saber qué tipo de espacios va a llenar en la capacitación. Y muchas veces le pide, viene el gobernador y le dice, mire, tengo a los policías que necesitamos una capacitación en derechos humanos. Lo que se hace actualmente es que ya las capacitaciones con la metodología desarrollada se prepara para ese taller, se envía a nuestra Dirección de Educación en Quito, valida la información y se regresa esa información para poder cumplir con los objetivos de la capacitación. Este es un salto cualitativo inmenso, porque significa que estamos enfocando precisamente en dónde deseamos intervenir, cómo deseamos intervenir y cómo tenemos que hacerlo, contando realmente los alcances que estamos teniendo en esta materia. Y educación también desarrolló un producto que lo lanzamos del año pasado, que es un excelente producto. Una Defensoría del Pueblo no podía dejar de tener una biblioteca en derechos humanos. No tener una biblioteca en derechos humanos para una Defensoría del Pueblo era realmente una falta respecto a la atención que podíamos brindar a la gente. Desarrollamos ya la Biblioteca Digital en Derechos Humanos y de la Naturaleza. Ustedes pueden acceder a la biblioteca a través de nuestra página web. Tenemos levantados 1.070 documentos publicados, hemos recibido 5.900 visitas, pero lo principal de esto, ciertamente para mí, es que estamos desarrollando información que es ya usada en la cátedra. Uno de los públicos principales es precisamente los catedráticos en derechos humanos o en derecho constitucional o en materias afines que ya utilizan nuestra información. Y también la biblioteca y el espacio de educación está haciendo algo muy importante. Por primera vez en la historia institucional se están revisando todas las resoluciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Esto no ocurría. ¿Qué es lo que pasaba? Un delegado dictaba una resolución, por poner algún ejemplo, en Loja, ¿no? Esa resolución no sabíamos del contenido que tenía, estaba bien emitida, estaba mal emitida, no conocíamos ciertamente. Si es que la persona por la que se emitía esa resolución no reclamaba o no interponía una revisión, jamás esa resolución era conocida en la matriz y no sabíamos cualitativamente cómo estábamos emitiendo nuestras resoluciones. Actualmente todas las resoluciones que se emiten en la Defensoría del Pueblo en Ecuador llegan directamente a la matriz, independientemente que se interponga una acción de revisión o no. Y esas resoluciones llegan al área de educación, el área de educación revisa los contenidos, si es que los contenidos son adecuados como tienen que ser en derechos humanos, son publicados en nuestra biblioteca. Si los contenidos no son adecuados, pasa a un área de revisión para que en revisión se pueda ciertamente ajustar esa resolución. Esto cualitativamente también es muy importante que esté pasando en la Defensoría del Pueblo, porque sabemos que nuestras resoluciones desarrollan estándares de derechos que son luego aplicados por las autoridades, pero que también son conocidos en nuestras universidades y en los colegios. Les señalaba antes que un tema importante de trabajo en la Defensoría del Pueblo es del área de consumidores y usuarios. Bien, antes la Defensoría del Pueblo no estaba dividida en las temáticas que llevaba adelante. La misma persona que conocía el caso de la licuadora dañada, conocía un tema de la persona privada de libertad. No había especialidad. ¿Qué es lo que hicimos? Dentro de una estructura institucional, separamos del área de consumidores y usuarios y ahora tenemos una adjuntía de consumidores y usuarios. Por eso es que en el tiempo que ha venido trabajando esa adjuntía, que ya son 2 años, ¿no? ¿Ya? Que ya son 2 años, hemos visto un cambio muy grande respecto a que la especialidad en el trabajo
nos ha permitido abordar otras áreas que antes no se abordaban, porque las personas, por supuesto, a pesar de toda su buena voluntad, no tenían todo el espacio y tiempo suficiente para poder trabajar un área de manera especializada. Ahora ya tenemos especialistas en temas de consumidores y usuarios poniéndole 100% su cabeza, su pensamiento a esta área. Y esto es lo que nos ha permitido crecer en número, porque no solamente son los casos de tutela que llevamos adelante, sino ya otras actividades que empezamos a hacer al respecto a esto. Por ejemplo, ya tenemos un mecanismo de registro de asociaciones de usuarios y consumidores. No tenía la Defensoría del Pueblo registradas a las asociaciones de usuarios y consumidores. Son 15 las que están registradas actualmente y con ellas ya vamos a empezar un trabajo sobre la mesa para poder determinar cómo acompañamos el cumplimiento de derechos en esta materia, que es al final lo que hacemos siempre con todos los colectivos. Esa es nuestra metodología de trabajo, sentarnos en la mesa, escuchar, saber cuáles son las necesidades y acompañar. Siempre trabajamos así con cualquier colectivo. También la Junta de Consumidores y Usuarios ha elaborado un sistema de medición de satisfacción. Las personas, y a nosotros nos pasa muchas veces, no estamos satisfechos con el servicio que nos prestan, ¿no es cierto? Vamos a un restaurante y nos dan un mal servicio y ni siquiera tenemos una hoja de reclamo. Esto cuando pasa en el servicio público es mucho peor. Cuando la persona tiene un problema con el servicio público, con un tema de corte y no tiene ni siquiera una oficina en la que debe reclamar. Nosotros hemos llevado adelante ya una herramienta que es un sistema de medición de satisfacción, la hemos socializado con algunos GATS y tenemos proyectos pilotos actualmente en Pelileo, en Píllaro, en Ambato, pero estamos trabajando ya con otros GATS para poder implementar esta herramienta del sistema de medición de satisfacción respecto a los servicios públicos. Otro sistema que ha desarrollado la Juntilla es el sistema de atención a reclamos de usuarios y consumidores. ¿Cómo actualmente nosotros reclamamos cuando estamos insatisfechos? Si muchas veces, como les decía antes, no tenemos ni la hoja de reclamación. Ahora estamos desarrollando un sistema en donde los usuarios podrán reclamar mediante internet. Ingresan en la página web de la Defensoría del Pueblo, encontrarán un sistema de reclamo, llevarán sus datos y este sistema de reclamo será llevado a conocimiento del proveedor. Para esto, por supuesto, necesitamos hacer una red de proveedores y con los proveedores ya hemos empezado a trabajar, especialmente con las cámaras de Quito y con las cámaras de Cuenca, para que ellos abran sus espacios y puedan incorporar en su servicio nuestro sistema de atención de reclamos y usuarios. Estamos ahora desarrollando también proyectos pilotos con Cuenca y yo estoy seguro que luego de que los proyectos pilotos den los resultados ya vamos a poder incorporar este sistema a nivel nacional. Es un sistema muy interesante en donde ingresan los usuarios por un lado, ingresan los proveedores por otro lado también y pueden dar respuestas inmediatas, lo que no ocurre actualmente. Actualmente, si es que no alcanzan una solución inmediata, tienen que llegar a la Defensoría del Pueblo de manera física, ¿no? Y de manera física mismo se hace este contacto. Lo importante es ahora aprovechar las herramientas tecnológicas para evitar este esfuerzo físico y poder llegar directamente con el conocimiento del caso que ha sido denunciado. Y además, consumidores y usuarios llevan adelante muchas campañas de protección de derechos. Los derechos que no se conocen no pueden ser ejercidos. La gente necesita conocer sus derechos y especialmente en algunas fechas importantes, inicio de clases, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, en donde se incrementa el consumo ciudadano. Muchas personas no conocen los derechos, no saben cómo tiene que constar el etiquetado. Trabajamos en esto respecto, por ejemplo, al consumo de juguetes. Los juguetes para los niños pueden ser muy peligrosos si no se conocen y si no se sabe leer las advertencias que tienen. Las pilas, por ejemplo, pequeñas pueden ocasionar un daño terrible a la salud de los niños y niñas, inclusive pueden llegar a perder la vida por esto y la gente muchas veces compra juguetes, compra regalos y no sabe lo que verdaderamente está regalando. Necesitamos llegar con este nivel de conciencia a nuestros ciudadanos. Ese es el ámbito, digamos, nacional de trabajo, que ciertamente trataba de resumirlo mucho, pero tenemos también un ámbito internacional de trabajo. Desde hace algunos años con las Defensorías del Pueblo de Sudamérica venimos llevando adelante un proceso
de conformación de una red que la hemos denominado el Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur. Tuvimos el honor de ser elegidos presidentes de ese observatorio en julio del año pasado, me parece, en una reunión en Chile. En este momento estamos ejerciendo la presidencia del observatorio y tendremos una reunión con las Defensorías del Pueblo en junio de este año, una reunión que se llevará a cabo en el edificio de UNASUR. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos con esto? Al final del día nos damos cuenta que no levantamos la suficiente información respecto al tema de derechos humanos en nuestro continente y que nuestros países tienen problemáticas comunes respecto a la situación de los derechos humanos. Muchas veces no estamos capacitados para generar conocimiento, y la generación de conocimiento en derechos humanos es muy importante para poder actuar a futuro e intervenir sobre ellos. No solamente la generación de conocimiento que pueden tener las defensorías del pueblo, esta generación de conocimiento tiene que llegar a nuestros estados a nivel nacional y tiene que llegar a nuestros estados a nivel regional, en los ámbitos de UNASUR, en Mercosur, en la comunidad andina. Ahí tienen que radicalizarse también los derechos humanos, y solamente teniendo conocimiento de cómo operan los derechos humanos podemos llevar a estos espacios. Así que lo que se ha propuesto el observatorio es generar información, generar conocimiento, producir insumos y con estos insumos poder lograr incidencia en políticas públicas con enfoque de derechos a nivel regional. En esto estamos trabajando. Yo estoy seguro que estos procesos internacionales ciertamente uno siempre quisiera que fueran más ágiles, pero yo estoy seguro que en 2 o 3 años vamos a tener un observatorio de derechos humanos funcionando a 100%, que va a ser una institución visible y que va generando conocimiento. También tenemos un espacio con el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Los defensores del pueblo a nivel andino estamos reunidos, estamos sobre una mesa de trabajo y decidimos llevar adelante una actividad cumpliendo un objetivo ciertamente, que fue tener una estrategia regional para la protección integral de víctimas de trata de personas. La problemática de trata de personas en nuestros países, no solamente en Ecuador, en nuestros países de la región, es muy grave ciertamente, y no hemos desarrollado aún la suficiente coordinación para poder atender estos temas. Todas las instituciones están preocupadas, nuestro Ministerio del Interior está preocupado con sus ministerios análogos, la Fiscalía está preocupada también de llevar con las fiscalías análogas la situación de trata, las Defensorías del Pueblo también, por supuesto. Muchas veces conocemos de casos en zonas de frontera, ¿no?, que son tratas y que debemos poder y saber actuar sobre estos casos. La estrategia regional para la protección integral es precisamente una estrategia de las Defensorías del Pueblo para poder levantar información, para comunicarnos, para poder coordinar, para poder devolver a las personas al ámbito del que fueron sacados, pues. Esta estrategia regional de trata está ya en funcionamiento y este año se va a fortalecer. Institucionalmente ha cambiado mucho la Defensoría del Pueblo, muchísimo. No he traído alguna información en detalle que posiblemente debía haberla traído, pero decir en términos generales lo siguiente. En el año 2012, cuando llegamos a la institución, en diciembre del 2011 ciertamente, la Defensoría del Pueblo tenía aproximadamente 260 funcionarios. Actualmente tenemos aproximadamente 480 funcionarios. No hemos duplicado, pero hemos crecido mucho. Lo principal de esto es cómo ha cambiado el carácter de los funcionarios. No digo el mal genio de los funcionarios, el carácter institucional de los funcionarios, ¿no? Porque antes la Defensoría del Pueblo tenía un ámbito muy grande, un espacio muy grande de contratos, ¿ya? Y esto significa inestabilidad en las personas. Más del 40% de las personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo estaban contratadas. El año pasado, y producto de nuestra reestructuración, pudimos incorporar a la Defensoría 212
personas profesionales en todo el país, especialmente en las provincias, que eran zonas que estaban muy abandonadas. Si teníamos 2 o 3 personas en una provincia, actualmente ya contamos con 7 personas aproximadamente en provincia. Pero no solamente es el número, es la calidad profesional de las personas que se han incorporado. Como son mediante concursos y se señalan los perfiles, las personas que ingresan a la Defensoría del Pueblo ahora ya tienen un perfil, cumplen con un perfil adecuado para el puesto que están ingresando. Tenemos especialistas en derechos humanos y la naturaleza, tenemos especialistas en consumidores y usuarios, que son las 2 grandes ramas. Tenemos especialistas en procesos de educación. Y esto para nosotros es ciertamente muy importante. Por eso es que básicamente hemos alcanzado un nivel de estabilidad muy grande en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, respecto a sus servidores, en este momento no tiene más de un 5% de personas contratadas respecto a los servidores, lo que significa que hemos bajado inmensamente esta inestabilidad, ¿no? ¿Queremos seguir creciendo? Por supuesto que sí. Aún hay dentro de la planificación que se ha hecho con el propio Estado, pendiente de llevar adelante procesos de incorporación de personal, 100 personas específicamente. Nosotros entendemos que estamos en una situación complicada en el país, no va a ser esto posible a corto plazo, pero la planificación en el papel está. Así que para este año, el próximo año, seguramente en 2 años, se incorporarán más profesionales de la Defensoría del Pueblo, lo cual ciertamente va a ser de mucha utilidad. También en fortalecimiento institucional, decir que funcionamos con 38 oficinas a nivel nacional. El video que vimos tenía un error, hablaba de infraestructura de la Defensoría, no es infraestructura propia de la Defensoría. Ciertamente como infraestructura propia tenemos el edificio de la prensa, que ustedes lo conocen, y pudimos levantar 2 casas defensoriales que las inauguramos del año pasado, la una en Zamora y la otra en Macas. Tenemos 2 casas defensoriales propias como infraestructura, pero muchos de los locales en los que trabajamos son locales arrendados principalmente. Y una noticia muy importante, el año pasado pudimos por fin abrir nuevas delegaciones a nivel internacional. Antes teníamos solamente 3 delegaciones, en Madrid, en Roma y en Houston. Actualmente ya estamos con delegaciones en Nueva York, en donde hay pues un número muy grande de ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan los servicios de la Defensoría. Tenemos una delegación también en Chicago, tenemos una delegación en Murcia, a la que visité hace poco y estoy muy contento con su funcionamiento. Tenemos 2 delegaciones que las abrimos en México y que no es en DF, en Distrito Federal. Las 2 delegaciones que abrimos en México son en zonas de frontera, en Monterrey y en Tapachula, precisamente por la grave problemática de las personas migrantes cuando intentan pues llegar a los Estados Unidos principalmente y sufren consecuencias terribles respecto a su vida o en su integridad personal. Desaparecen y los servicios que nosotros podemos dar en ese sentido coordinadamente es ubicar a los familiares y ayudar en todo lo que se puede a las personas. Nunca hemos dejado de tener conciencia de que nuestro trabajo fundamentalmente tiene que descansar en visibilizar y acompañar los derechos de los colectivos y de los grupos de atención prioritaria. A veces se invisibilizan estos derechos. Y no pasa solamente por la problemática que estén viviendo en un momento dado. Nuestro país, lamentablemente, aún es excluyente en muchos sentidos, en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, con personas que tradicionalmente han sido excluidas. El año pasado dijimos, ¿por qué no podemos cambiar de mayor manera la realidad del personal de la Defensoría del Pueblo? Cuando nosotros convocamos a concursos, no manejamos esos concursos, están en la plataforma del Ministerio de Relaciones Laborales y es esa plataforma la que maneja los concursos.
simplemente llevamos adelante, pero los puntajes nos vienen dados por la plataforma. Y la incorporación de personas con discapacidad o personas étnicas, como los compañeros y compañeras afroecuatorianos, afrodescendientes, también ya tienen el puntaje establecido en esa plataforma. No podemos incidir sobre ella. Pero hay un ámbito de incidencia que sí podemos tener. Cuando contratamos personal, cuando nombramos provisionalmente personas, ese ámbito de incidencia sí podemos tener. Dictamos una resolución el año pasado y dijimos a toda la institución, incluida yo por supuesto, ¿ya? Dijimos, nadie puede contratar personal o incorporar personal nuevo a la Defensoría del Pueblo que no forme parte de uno de los colectivos de atención prioritaria. Esto, como ustedes pueden entender, en principio fue una locura, ¿no? Se pensaba que no se iban a cumplir los perfiles, equivocadamente. Todos los grupos de atención prioritaria cumplen con los perfiles que nosotros necesitamos y requerimos, ¿ya? Incorporamos personas, llegamos a incorporar de todas las personas que necesitamos en nuestro ámbito de trabajo, 35 personas con esta resolución. Entre las personas incorporadas estuvieron personas afroecuatorianas, adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad o trabajadoras sustitutas de personas con discapacidad, migrantes retornados, montubias, jóvenes, personas LGBTI, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad en las 35 personas, ¿no? Esto para nosotros ha sido muy significativo. Ojalá que podamos hacerlo de mayor manera. Una de las limitantes que tenemos ahora precisamente es que, como les decía, nuestro espacio de contratación ya es mínimo, es del 5%, es muy bajo dentro de la institución, porque como ya la institución ha llegado a tener nombramientos permanentes, difícilmente continuamos incorporando personal a la institución, pero esto nos ha dejado una lección no solamente en las posibilidades laborales que debemos abrir a personas que han sido excluidas, sino nos ha dejado una lección en el sentido de que existen los perfiles de todos estos colectivos que pueden llenar nuestros puestos, pero además que nosotros mismos como Defensoría del Pueblo hemos debido abrir nuestras puertas en las unidades para poder tener mejor relacionamiento con personas pertenecientes a estos colectivos. Dentro de los colectivos, un colectivo importante para nosotros ha sido el de movilidad humana, migrantes. Atendimos 457 casos de personas de movilidad, casos especialmente giran en torno a igualdad, no discriminación, no pueden abrir una cuenta en el banco, no le van a dar la licencia de conducir porque es migrante, cosas en ese sentido, problemas con derecho al trabajo, despidos, derecho de petición ante instancias públicas, este es un ámbito muy grande de trabajo, y también aportamos a la Ley de Movilidad Humana en la Asamblea Nacional. Ojalá que la Asamblea Nacional dé este paso tan importante. Todavía nos sigue rigiendo normativa de los años 70, normativa caduca, no responde a nuestra realidad como país. Y la Ley de Movilidad Humana, no existe ley perfecta, por supuesto, ¿no? Todo instrumento es perfectible, se puede mejorar mucho, pero la Ley de Movilidad Humana sería ya un paso muy importante para trabajar con las personas en movilidad. Ecuatorianos que salen, también extranjeros que ingresan al país, y siempre nunca descuidamos nuestro objetivo de poner especial atención a las zonas de frontera, ¿no? Porque nosotros sabemos que en San Lorenzo, en Sucumbíos, la problemática es diferente a la que vivimos acá. Las personas de movilidad viven problemática diferente, así que esos son los ámbitos de trabajo que hemos intentado fortalecer. Este año también hemos fortalecido un espacio de trabajo que para mí, les digo, es muy importante, tiene una sensibilidad especial. Aquí nos acompañan además nuestros amigos que pertenecen a diferentes religiones, ¿no? Ellos se han organizado en el país ya desde hace algunos años. Nuestro primer acercamiento fue cuando yo trabajaba en el Ministerio del Interior, como subsecretario del Ministerio del Interior. Ahí nos conocimos y pudimos desarrollar muchísimas actividades, inclusive desarrollamos un proyecto de ley que algún momento va a ser conocido y aprobado por la Asamblea Nacional, no tengo ninguna duda, pero nos dimos cuenta que no hay que correr tanto pensando que la ley es la solución a los problemas. Primero hay que organizarse, hay que fortalecerse, y me parece que CONALIR,
que es del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, además un nombre muy importante y muy significativo, se ha venido fortaleciendo y hemos acompañado técnicamente este fortalecimiento de CONALIR. Aparte de atender algunos casos de discriminación por cuestiones religiosas, ¿no? Por ejemplo, con los adventistas tuvimos una situación muy particular en donde los exámenes de ingreso a la universidad se tomaban los días sábados, pero para ellos el día sábado es un día sagrado. Tuvimos los acercamientos con la autoridad pertinente y pudimos cambiar respecto a las personas que se reconocen como adventistas esta situación. Hemos tenido otros casos similares, pero creo que lo más importante del trabajo con CONALIR precisamente ha sido poder acompañar su fortalecimiento como institución. Yo estoy casi seguro, creo que no me equivoco, estoy casi seguro que Ecuador es un ejemplo de acercamiento y solidaridad, no quiero usar la palabra tolerancia, de acercamiento y solidaridad entre las personas que conforman las distintas religiones. Y aquí están acompañando. Miren, aquí está el imán Juan Suquillo, bueno, está muchas veces, no las voy a nombrar, pero aquí están de diferentes religiones, ciertamente, y están juntos porque saben y tienen conciencia plena que alcanzar la plena libertad e igualdad religiosa es uno de los grandes objetivos que debemos tener en este país. Así que muchas gracias también por su acompañamiento. Otro trabajo en el mismo sentido que hemos empezado a realizar, y también pero muy sensible, es el de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes. Este es un tema complicadísimo en el país, por muchísimas razones. Primero porque el país no está preparado científicamente para conocer las situaciones de enfermedades raras. Lamentablemente se necesitaría poder diagnosticar. Actualmente se podría diagnosticar si estuviésemos preparados al principio, cuando el niño o la niña nace, aproximadamente 100 enfermedades que podrían desarrollar en su vida. El Ecuador está diagnosticando 4 enfermedades. Es muy poco lo que se está diagnosticando. Pero especialmente para las personas con enfermedades poco frecuentes, esa es una problemática grave, porque cuando la persona llega a descubrir en el futuro que es víctima de una enfermedad rara, es casi tarde para actuar. Es muy difícil actuar si no lo hemos diagnosticado tempranamente. Y por eso es que nuestro ámbito, nuestro espacio de salud, yo he conversado de esto con la ministra de Salud, a raíz de que emitimos una resolución sobre un caso que créanse que parte el corazón. Es un caso de 2 niños con mucopolisacaridosis, un término muy difícil de mencionar, pero además es una enfermedad de una afectación terrible a la salud de las personas. No tiene cura, la medicación es paliativa, pero si son diagnosticados tempranamente y son medicados tempranamente, podrían subir su expectativa de vida y podrían hacerlo en mejores condiciones. Cuando esto no ocurre, apenas ya en la adolescencia o empezando la juventud, las personas tienen un deterioro pero muy grande. ¿Cómo nos preparamos como Ecuador para poder cumplir con este derecho, que es un derecho a la salud? Estamos absolutamente conscientes que los costos, la infraestructura, no nos permite actualmente abordar como quisiéramos de manera plena, pero tenemos que tener la conciencia de prepararnos para el futuro, y esto significa desarrollar centros genéticos, desarrollar profesionales que sepan diagnosticar las enfermedades. El Ministerio de Salud lo está haciendo. Nosotros me senté en la mesa con la ministra de Salud, le indiqué en qué consiste nuestra resolución, pudimos tener un diálogo sobre esto, y creo que también, por supuesto, el Ministerio tiene mucha conciencia sobre esta situación, y me parece que vamos a dar pasos ciertos en esta materia. También acompañamos ALDESA. ALDESA es la Alianza por el Derecho a la Protección de la Salud en el Ecuador. Es una institución que se ha involucrado muchísimo con el tema de las enfermedades poco frecuentes, y para nosotros son aliados estratégicos. Así que nos estamos fortaleciendo mutuamente en poder intervenir sobre esta problemática, que crean, no es pequeña, es grande, pero además es una problemática muy dolorosa y muy sensible. Las personas adultas mayores siempre ha sido para nosotros un colectivo. No había llegado todavía, no había llegado.
Sí, sí. No, ¿cómo va a creer? No, saben que para nosotros siempre son un colectivo absolutamente importante, porque las personas adultas mayores sufren en nuestro país situaciones especiales de discriminación y muchas veces no las vemos, están invisibilizadas, ¿no? Y esta es una problemática que tenemos que afrontar. No es fácil, créanse que no es fácil. Abrir puertas y corazones también en este sentido es difícil, pero hay que hacerlo de manera profesional y de manera planificada. Hace un año, en la rendición de cuentas, yo decía que habíamos llevado adelante el proyecto de ley de personas adultas mayores. Efectivamente, ese proyecto de ley se presentó en la Asamblea Nacional. Una de las últimas noticias que tuve es que la Asamblea Nacional está llevando adelante un proyecto de ley de ciclo de vida que incorpora en su normativa niñez, incorpora en su normativa juventud e incorpora en su normativa tema de adultos mayores y que estaría dentro de las prioridades. Miren, si es dentro del ciclo de vida, si no es dentro del ciclo de vida, este país no puede esperar más por una normativa que atienda las situaciones de las personas adultas mayores. La ley del anciano que tenemos actualmente, que es del año 91, es una ley caduca, la institucionalidad que menciona ya no existe, espera que las personas que tienen un problema vayan donde un juez civil. Esto ya no sirve en términos de protección de derechos, en ningún sentido. Necesitamos desarrollar una nueva institucionalidad y normativa respecto a las personas adultas mayores. Hemos cumplido con nuestra parte. El proyecto de ley está presentado. Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional, distintamente que lo haga como una normativa individual o dentro de un ciclo de vida, que conozca y lleve adelante ya el conocimiento de los proyectos adecuados para poder dar una respuesta. Pero mientras tanto, mientras no existe una ley, no nos podemos quedar con los brazos cruzados tampoco. Por supuesto, necesitamos continuar trabajando. La Defensoría desarrolló participativamente una ordenanza modelo, porque también la normativa a desarrollarse no pasa solamente por una ley a nivel nacional, también pasa porque las ordenanzas sean incluyentes con las personas. Así que tenemos una ordenanza modelo y esta ordenanza modelo la hemos venido trabajando ya con algunos GATS, especialmente en Tungurahua, especialmente en Cotopaxi, en donde están las asociaciones de adultos mayores, y estamos teniendo muy buenos efectos para que los GATS incorporen esta transversalización de derechos de adultos mayores en sus ordenanzas, aparte de los talleres de sensibilización que siempre estamos dando y siempre estamos trabajando en esta temática, porque hay que sensibilizar sobre este tema. Personas desaparecidas también es un colectivo que siempre está presente y yo les agradezco muchísimo. Me acompañan a todos lados, yo trato de acompañarles también, el equipo intenta estar presentes. Esta es una problemática que ustedes saben, nuevamente, otra vez, sensible, dolorosa. Un familiar, un amigo, una amiga que tiene una persona desaparecida en su vida es una tragedia, Intentan solucionar el caso muchas veces mediante los juicios penales, lo que pasa en la fiscalía, mediante la investigación policial, pero no es la única tragedia que viven, ¿no? Muchas veces la persona que desaparecía era el sustento del hogar, dejan de tener el sustento del hogar, no ingresa dinero a sus hogares, los hijos dejan de estudiar en la escuela, la familia se desintegra. Son alrededor de un cúmulo de cosas alrededor de esto que sí necesitamos acompañar. Al principio yo siento que las mesas de trabajo que se llevan adelante, por el que debo decir, siempre lo reconozco, el presidente de la República ha tenido una sensibilidad muy grande, él ha estado reunido permanentemente con las familiares y amigos de personas desaparecidas, intentando dar respuestas. Las respuestas únicamente, por supuesto, no se dan desde la Presidencia de la República, somos todas las instituciones en nuestro ámbito de trabajo que necesitamos abordar la problemática y dar respuestas, pero me parece que en esto, las mesas de trabajo que se han llevado adelante, si antes bien únicamente enfocaban en el tema penal, estamos intentando, y espero que sea así, enfoquen también en poder dar solución a otro tipo de problemáticas que ya he mencionado en este sentido. Y ojalá que nos preparemos también como país para poder siempre dar mejores respuestas a las personas desaparecidas. Solamente para que ustedes tengan un número aproximado, en el país aproximadamente se denuncian 500 casos de desapariciones mensuales.
Yo sabía la reacción que iban a tener. ¿Ya? Eso llega a la Fiscalía. Aproximadamente 500 denuncias de personas desaparecidas. De esas 500 denuncias, no se asusten tanto, aunque sí hay que asustarse, de esas 500 denuncias, poco más del 90% se resuelven. Es decir, se resuelven significa que las personas aparecen en un periodo de tiempo, aparecen vivas o lamentablemente pueden aparecer muertas. Pero la desaparición de todas maneras, como tal, se ha resuelto. Muchos de esos casos se ha verificado que son desapariciones por voluntad propia de las personas. Se van, abandonan sus hogares, no avisan y se van. Ese 90% que se resuelve, es decir, 450 casos aproximadamente que se resuelven, es un número muy importante, porque además la institucionalidad del país está mucho mejor preparada para dar respuesta a esos casos. La institucionalidad del país, me refiero a la Policía Nacional, está muy bien preparada, la Fiscalía está muy bien preparada para dar respuesta a esos casos, pero aún queda un 10% aproximado de casos de personas que no se resuelven. Estamos hablando de 50 personas en un mes, de 45 personas en un mes, 40 personas en un mes de casos que no se resuelven. Esto acumula, en el año 2015, si no me equivoco, llegó a casi a 400 personas en el año de casos no resueltos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? A esto necesitamos dar respuesta. Yo me he reunido también con el ministro coordinador de Seguridad y en otro momento con otras autoridades y les he dicho, debemos levantar los perfiles, no solamente de las personas que aparecen, debemos levantar los perfiles de las personas que no aparecen. ¿Quiénes están desapareciendo en el Ecuador? ¿Los niños, las niñas? ¿Los jóvenes? ¿Las personas adultas? ¿Quiénes están desapareciendo en el Ecuador? ¿En qué zona geográfica están las personas que están desapareciendo? Levantemos esta información porque posiblemente eso nos va a ayudar a dar respuestas a esta problemática. También, por nuestra parte, aparte de participar en las mesas de trabajo, hacemos vigilancia de debido proceso en los casos de personas desaparecidas e intentamos, por supuesto, que los casos en investigación no se detengan. Como dije al principio, una vigilancia no implica que somos parte procesal, simplemente estamos viendo que las causas puedan caminar dentro de los derechos de debido proceso. Personas con discapacidad es otro colectivo con el que hemos trabajado. Actualmente existe una normativa que se desarrolló en la Ley de la Defensoría del Pueblo para poder emitir medidas de cumplimiento obligatorio respecto a personas con discapacidad. Hemos emitido el año pasado 10 medidas de cumplimiento obligatorio. ¿Qué significa esas medidas de cumplimiento obligatorio? Por ejemplo, puede ser que encontremos en la calle a una persona que está desorientada, tiene una discapacidad intelectual grande, no sabe quién es, no sabe en dónde vive, no sabe de dónde proviene. Necesitamos incorporarle a un sitio de atención, a veces no son recibidas. Las medidas de cumplimiento obligatorio nosotros las dictamos y les decimos a las instituciones cómo tienen que dar respuestas adecuadas en esos casos. Son 10 las medidas que hemos emitido, pero aquí sí vale la pena decir que esa reforma a la Ley de la Defensoría del Pueblo fue incompleta. No sabemos por qué únicamente se han desarrollado medidas de cumplimiento obligatorio casi en el ámbito de personas con discapacidad, cuando los derechos humanos que pueden ser vulnerados en otros espacios, con otros colectivos, también son grandes y dolorosos. Así que necesitamos que esas medidas de cumplimiento obligatorio que establece la Constitución se desarrollen legislativamente y operativamente, pues en la ley, para poder dar respuesta también, no solo a las personas con discapacidad, sino también a otros colectivos. Lamentablemente, y tengo que decir, la ley que fue presentada en la Asamblea Nacional está aún en la Asamblea. Sabemos, hemos tenido conocimiento de que hay una voluntad política de continuar adelante con la ley, pero la normativa de la Defensoría del Pueblo no puede esperar más. Actualmente funcionamos con una normativa del año 97, nuestra ley orgánica es del año 97, no da respuestas reales sobre nuestras competencias constitucionales del año 2008 y no podemos esperar más por una normativa. Por supuesto, nosotros vamos a seguir insistiendo y llevando adelante pues el conocimiento de la necesidad de que tengamos este tipo de normativa. Y también con CETEDIS
con la Secretaría Técnica de Discapacidades, nos hemos juntado a elaborar algunos temas. El trabajo de CETEDIS es impresionante, es muy lindo, por cierto, es muy técnico, estamos muy contentos de participar con CETEDIS, y lo que estamos haciendo es acompañar una metodología que fue desarrollada por ellos, una metodología para medir y evaluar planes de accesibilidad universal con los municipios. Cuando ustedes caminan por las ciudades del país, se dan cuenta que la accesibilidad de las personas con discapacidad es absolutamente limitada, ¿no? Inclusive en las grandes ciudades necesitamos cambiar esta realidad. Nuestras ciudades tienen que ser accesibles. Para esto hay una metodología que mide y evalúa. En esto estamos participando con CETEDIS, hemos capacitado especialmente a nuestros delegados para que puedan actuar en sus localidades, y yo espero que este año ya podamos desarrollar resultados específicos al respecto. Siempre estamos acompañando, tenemos un acercamiento muy importante con el pueblo afrodescendiente. Estamos muy vinculados desde hace algunos años en que yo inicié la Defensoría, porque les puedo decir con absoluta seguridad, niveles de discriminación en el país aún son muy altos, Yo siempre pongo como ejemplo, digo, antes teníamos las comisarías de la mujer por violencia, ahora tenemos los juzgados de violencia por la mujer, nunca se deja reclamar, la violencia contra la mujer sigue siendo muy alta. Si tuviéramos comisarías de la discriminación, estuvieran llenas. Nuestro país aún es un país que discrimina, lamentablemente, y hay que decirlo, porque debemos cambiar esta realidad, y discrimina en muchos ámbitos. Nosotros hemos venido acompañando la lucha de los derechos del pueblo afrodescendiente. Formamos parte de la coordinación de la Mesa del Decenio Afrodescendiente. El año pasado pudimos participar como vicepresidentes de la mesa, gracias a que fuimos designados así por la Función de Transparencia y Control Social. Este año, al haberse dictado un decreto ejecutivo que institucionaliza el diseño afrodescendiente, nos pone nuevas metas en el camino, y vamos a continuar participando, por supuesto. Y un tema que no lo vamos a dejar es apoyar en la promoción del Palenque de Libertad. El Palenque de Libertad, que está en Portete, Esmeraldas, fue el primer sitio ocupado de manera libre por el pueblo afrodescendiente. Y este sitio estaba invisibilizado, la verdad sea dicha, estaba invisibilizado, y hemos venido trabajando los últimos años para visibilizar la importancia de Portete como el Palenque de Libertad. Esto es simbólico y significativo, especialmente para el pueblo afro. Hemos ido ya 3 años al Palenque de Libertad, vamos a volver a ir este año, y el año pasado, por cierto, se develó el monumento a Alonso Dillescas en el Palenque de Libertad, y fue muy significativo y muy importante. Y no pude estar personalmente el año pasado, pero este año voy a estar ahí, les aseguro que voy a estar ahí y voy a acompañar este año, porque además hacemos una caminata y un evento muy lindo. Estamos con nuestros compañeros y compañeras afro, y vamos en el camino conversando y vamos cantando, y es un tema de vivir la libertad realmente. Yo les invito, no sabemos la fecha todavía, será para alrededor del mes de octubre, pero ojalá que nos puedan acompañar. La segunda semana de noviembre, perfecto. Gracias, hombre. El presupuesto institucional el año pasado fue de un poco más de 15 millones de dólares. La mayor parte del presupuesto tenía que ver con gasto corriente, fundamentalmente con el tema de salarios. Como ustedes ven, la Defensoría del Pueblo creció, y esto significa también que crecieron los salarios, las remuneraciones, y con otro tipo de gasto corriente. Lamentablemente, año tras año hemos tenido disminución en los dineros de inversión para poder desarrollar proyectos de inversión, y en ese sentido yo quiero más bien felicitar al equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo, a todos sus servidores y servidoras. Es un equipo de trabajo excepcional, un nivel de profesionalidad altísimo, un nivel de humanidad y solidaridad muy grande. Ciertamente creo que si bien el presupuesto es bajo para nuestra institución, compensa con creces el trabajo que realizan los servidores y servidoras de la institución, por lo que yo estoy muy reconocido y muy agradecido. Ya para terminar, no quería dejar de mencionarles que hemos recibido nuestro certificado de acreditación Estatus A en Naciones Unidas. Eso para nosotros es realmente importante, es significativo, ¿no? Significa que estamos haciendo bien las cosas y que así hemos sido reconocidos a nivel internacional. A nivel internacional existe el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
de promoción y protección de derechos humanos, para ser exacto. Y este comité de coordinación pues trabaja en muchos ámbitos con las instituciones y tiene también un subcomité de acreditación que reconoce el trabajo que hacen las instituciones en sus ámbitos nacional. En marzo de este año, por el trabajo que hemos desarrollado nosotros los últimos años, hemos sido reconocidos con acreditación Statusa, y ciertamente les digo que es un reconocimiento al trabajo que realizan los servidores y servidoras de la institución. Y bueno, con esto estoy llegando al final. Si pasan la lámina van a encontrar nuestro eslogan de siempre, que creo que ya empieza a ser conocidos y que ahora se lo transmito como un mensaje. En nuestra vida diaria, el desafío de nuestra vida diaria es saber que somos semejantes. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes, y creo que esa ha sido la verdadera clave de trabajo de la institución. Con esto les agradezco muchísimo. Y por cierto, quería también mencionarles que en esta línea de el desafío de ser diferentes, de sentirnos semejantes, hemos también desarrollado un video institucional que se llama Reconócete, y significa precisamente que sepamos reconocernos en nuestras diferencias, sabiendo que somos semejantes. Seguramente a medida que vayamos terminando el evento vamos a poner el video en pantalla, pues para que ustedes lo puedan apreciar. Les agradezco muchísimo por su asistencia, por su atención. Reconócete, mi hermano, tú naciste aquí, en mi Ecuador querido, privilegio de vivir. Aquí hay cholos, aquí hay negros, costa y sierra, en fin, unidad de culturas hay que compartir. Me siento muy orgulloso de mi gente, de mi raza, de mi origen, que en mi corazón están latentes, y proyectemos hacia el mundo la esperanza para un trato diferente. Identificarnos como hermanos, construyamos un futuro sano, respeto al que está al lado, que retumbe nuestro canto. Únete, fortalezcamos las raíces, siempre mirando hacia el cambio que dices. Eliminemos el maltrato y el racismo, tú existes, caminaremos mejor. Escucha este canto de igualdad, la vida y la dignidad. Dame la mano y los derechos, vivamos en paz. Somos todos iguales, no cabe discriminación. Reconóceme, mi amigo, yo también tengo derechos, como los que reclamas, como los que merezco. Que estamos esperando, se te acaba el mundo. Poner la iniciativa suma más que uno. Sientes que mejoramos, verdad que mejoramos. Trabajaremos juntos, con eso ya llegamos. Hay libertad de pensamiento, no somos esclavos. Un presente transparente debe ser nuestro